cuyo orador es su presidente, doctor Julio Argentino San Millán. Señor presidente, señores ministros, he sabido, o partiendo de que los jueces conocen el derecho, y más aún los integrantes de esta Corte, no me voy a referir a ello. Además, en la audiencia de ayer se ha hablado mucho de los hechos, como también quienes me han precedido en la palabra, o los salteños que por primera vez en el curso de estas audiencias hablan, ya que en el día de ayer no habló ningún salteño. De los hechos me voy a referir porque como los amicus no deben cumplir con los requisitos de los testigos, hay afirmaciones que no se ajustan a la realidad. Yo voy a hablar como salteño desde mi experiencia y del conocimiento que tengo directo de una realidad. Se afirma que en mi provincia la educación religiosa es obligatoria y exclusivamente católica. Esto no es cierto. La enseñanza religiosa en Salta ni es obligatoria ni se refiere a un único credo. Por el contrario, la enseñanza religiosa es optativa y no se limita a un determinado credo como se afirma, por mayoritario que pudiera ser este, sino al que los padres soliciten de acuerdo a sus convicciones. Esto incluye también la posibilidad de que la materia se refiera a valores universales o a realizar otras actividades durante el horario asignado. Lo obligatorio sí es el deber del Estado provincial de cumplirlo con lo que establece la Constitución y las leyes que emanan de la misma. Aclarado esto, cabe preguntarse dónde está el núcleo del planteo y cuáles son las consecuencias en el futuro de lo que se resuelva al respecto. Dice en su dictamen el procurador fiscal, el doctor Abramovich. En conclusión, el modo en que se implementó la educación religiosa en la escuela pública dentro del horario escolar y como parte del plan de estudios lesiona severamente los derechos constitucionales fundamentales de las minorías religiosas y no religiosas. Frente a esto, el procurador afirma que existen medios alternativos, por ejemplo, impartir educación religiosa fuera del horario escolar y fuera del plan de estudios para garantizar el derecho previsto en la Constitución local. Y agrega que el sistema alternativo propuesto por los actores puede implicar algún esfuerzo adicional para los padres y representantes legales, como implementar una organización familiar específica para que sus hijos permanezcan fuera del horario de clase. También la escuela puede enfrentar, dice, algún costo económico mayor al organizar una materia extracurricular. Sin embargo, estos sacrificios se encuentran compensados por las ventajas que acarrea el sistema alternativo en el goce de los derechos constitucionales. Frente a ello, lo que sí aparece como un agravio real e inminente en caso de prosperar la demanda es de los miles de alumnos salteños que se verán afectados si la educación religiosa o en valores universales sale del horario de clase y el plan de estudio como propician los autores y el mismo procurador fiscal, que reconocen, sin embargo, los perjuicios que ello traería. Como hombre de provincia, tengo algo para decir al respecto. Antes de ello, me parece oportuno citar
al señor presidente de la Corte Suprema, en su obra Las audiencias públicas y la Corte Suprema del 2014, expresa: desde la Corte promovemos estas audiencias públicas porque permiten ver a las personas con sus costumbres, que causan un efecto cultural muy importante. La práctica del federalismo y la instalación de este tema como cuestión de diseño constitucional es un reflejo de la relación entre audiencias públicas y sistema federal, importante en el plano de la cultura argentina, donde a veces el federalismo se declara pero no se practica. De allí la importancia de que los problemas federales se vean, se signifiquen en audiencias públicas. En esta perspectiva, humildemente queremos proponer que la apreciación judicial debería tener en cuenta la peculiar cultura salteña en la educación y su recepción constitucional, cuando se aborda aquello que hace al contenido de la educación primaria como bien público que las provincias se han reservado como competencia exclusiva, artículo 5 y 121 de la Constitución Nacional, y que nunca delegaron en la Nación. Es parte del poder que la provincia soberana y más alta, que es una de las 14 provincias originarias antes de la Nación. Al respecto, cabe preguntarse qué implica esta reserva de poder y cuáles son los límites para su ejercicio. No cabe duda en cuanto a que el mismo debe ejercerse de acuerdo a los principios, declaraciones y garantías establecidos en la propia Constitución Nacional y en los tratados internacionales. Pero corresponde señalar que dentro de estos límites, las características sociales, culturales y hasta geográficas de cada provincia constituyen sin duda un bien jurídicamente tutelado por esta reserva de poder, efectuada conforme al artículo 5 y concordante de la Constitución Nacional, así como que se ha dado en llamarse el margen de apreciación provincial. En ejercicio pleno de su autonomía, la provincia de Salta, sin vulnerar principio alguno de nuestra Constitución y con el preámbulo como fuente interpretativa de la misma, ha ejercido y reiterado el ejercicio de su poder constituyente. También reservado para decidir que la educación primaria en su jurisdicción, conforme al artículo 49, contemple como base el derecho de los padres y tutores a que sus hijos o pupilos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Nunca existió en la provincia una ley que excluyera la enseñanza religiosa, porque ello refleja la cultura de la provincia. Sin embargo, el Estado no predetermina una religión, sino que son los padres quienes decidirán en sentido positivo o negativo e indican cuáles serán los contenidos que tomará el docente para la materia. Los debates legislativos y constitucionales en la provincia también tuvieron amplísima participación social para llegar a este resultado. Tuve el honor de ser el presidente de la Convención Constituyente en el año 98 y soy testigo y partícipe de que hubo debates, participación, y esto es lo que ha receptado la Constitución en el 86 y lo ha ratificado en el 98, que la educación religiosa con estos límites. Volviendo al fondo de la cuestión, desde la perspectiva del federalismo y el respeto debido a las particularidades de nuestra gente, de nuestra geografía, de nuestras costumbres, de nuestra cultura y de nuestra historia, entonces hay que decir que cuando planteamos la diferencia entre la capital y el interior, o entre las grandes ciudades provinciales y su interior, hacemos notar la imposibilidad que tiene este último de alcanzar los beneficios, llámese distancias, escuelas a más de 5 o 10 kilómetros que los alumnos deben recorrer a pie o a caballo por cerros o montes, no importando cómo esté el clima, un minuto, y en algunos casos cruzando ríos, transporte que no existe en muchos lugares. Recordar también que en Salta existen escuelas turno-verano, de septiembre a abril, y otras en el periodo normal de marzo a diciembre, lo que indica la problemática climatológica en la provincia y su incidencia en el desarrollo de la actividad educativa. También hemos hablado de nuestra educación rural, desde el 100%, donde el 100% es pública. Información del 2017, directamente realizada por docentes
de esta zona con estadísticas comparativas de diversas escuelas de los departamentos de Orán, San Martín, Rivadavia, con fuerte presencia de pueblos originarios, se puede ver que escuelas como la 4095 Coronel Apolinario de Figueroa, 4307 de General Vallivian, 4744 Ejército Argentino, 4753 Paraje El Paraíso, de los municipios de Orán, Pichanal, General Mosconi, Vallivian, Tartagal, Salvador Massa, Rivadavia, etc. La religión católica es una de las religiones con presencia minoritaria y en algunas de las escuelas hay presencia de otra, como la evangélica, adventista, mormones u otra, y no la católica. Todo esto desmiente totalmente lo que se dice por la parte actora en cuanto a que es obligatoria la religión católica y que se impone la religión a los pueblos originarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Se oirá a continuación el informe del Centro de Estudios sobre Derecho y Religión